Hoy quisiera que pasásemos un rato aprendiendo acerca de qué es la tentación, ¿no? O cómo funciona la tentación. Yo creo que la mayoría sabéis que ayer hubo un evento en la playa con toda la iglesia, estuvimos ahí un ratito. Yo no iba a ir, al final me acerqué y al final acabé hasta jugando al voleibol, ¿no? Por culpa de José Manuel. Tengo agujetas de ayer, así que para mi vergüenza tengo agujetas, ¿no? Pero una cosa que me di cuenta aquí en Málaga es que cuando empieza a hacer el buen tiempo, lo primero que ocurre es que las playas empiezan a llenarse de personas, ¿no? Y cuando llega julio y agosto aparece el overbooking. Por eso a veces cuando nos preguntan a los malagueños por qué no nos gusta ir a la playa es porque no nos gusta el overbooking, no nos gusta. Claro, también para algunos la cercanía del verano y el uso del bañador produce cierta inquietud, ¿verdad? A algunos pasa esto, ¿no? Nos obliga a descubrir que otro año más se nos ha quedado pequeño el bañador. A mí se me ha quedado pequeño, ¿verdad, Sara? Se me ha quedado pequeño, ¿no? Además parece como si durante el resto del año esto no fuera un problema, o por lo menos no somos conscientes de este problema, pero justo antes del primer baño, cuando estamos pensando ir a la playa o ir a la piscina, nos miramos al espejo, como este hombre, y nos preguntamos, pero ¿de dónde salió todo esto, no? Que no quiere entrar dentro del bañador. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó este año pasado, no? Es verdad que vivimos en una sociedad que tiene o muestra un culto desmedido al físico, a las perfecciones, a las figuras, a la delgadez. Esto es una curiosa situación. Yo sé que a algunos no le hace mucha gracia cuando llega el verano y no le entra el bañador, pero ilustra muy bien lo que ocurre con nosotros con respecto al pecado. Nos sorprendemos o decepcionamos de lo que vemos en nosotros mismos, pero no llegamos a caer en la cuenta de que lo que vemos en realidad es un cúmulo de pequeñas decisiones tomadas que nos han conducido sutilmente hasta donde estamos. Nos miramos a nosotros mismos y decimos, ¿cómo puede ser que yo esté en esta situación, no? Seamos sinceros, subir de peso no ocurre de un día para otro. No te vas un día a dormir delgado o delgada y te levantas por la mañana con unos kilos de más, por arte de magia, ¿no? Sino se trata de un proceso lleno de pequeños síes a cosas que parecen insignificantes. De la misma manera, una vida entregada al desánimo, a las diversas adicciones, a la indiferencia, al individualismo, a la falta de amor sacrificado, a la comodidad, al egoísmo, a la envidia, etcétera, etcétera, no es algo que llega de un momento a otro a nuestras vidas. Es algo que se cultiva sutilmente con el tiempo. Es una cosecha de una semilla que se ha plantado y regado durante tiempo. Es interesante, ¿no?, el pasaje que acabamos de leer. Creo que la mayoría conocemos quién era el rey David, ¿no? Y no sé si os acordáis que del rey David se dice una cosa muy curiosa. Se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. El rey David era un amigo de Dios. Y es muy interesante que un hombre que se considera amigo de Dios permita que se deje registrado para la posteridad uno de sus mayores tropezones, uno de sus mayores fracasos. No solo como persona, sino como alguien que Dios había escogido para guiar al pueblo o la nación de Dios, ¿no? De hecho, el objetivo de Israel, cuando Dios lo escoge, no es porque fuera el mejor pueblo del mundo, sino porque Dios escoge a un pueblo pequeño, insignificante y rebelde para mostrarlo a Él. Y escoge a David para que guíe a ese pueblo, para que muestre el carácter de Dios, ¿no? Y David hace esto, ¿no? A mí este tipo de relatos en la Biblia me gustan. No es que sea un sádico con este tipo de cosas, pero ¿sabéis por qué me gusta? No porque me sienta mejor cristiano que David, porque David hizo algo peor que a mí, ¿no? O peor que yo. De hecho, Telecinco explota mucho esto, ¿no? Busca las peores cosas que hacen otras personas y las muestran en estos programas para que todo el mundo diga, ¡guau, qué gente más horrible, yo soy mejor!, ¿no? Pero no me gustan estos relatos porque me hagan sentirme mejor persona, sino porque lo que más me gusta es que la Biblia no ignora el fracaso de los que dicen amar a Dios. Y la Biblia
nos muestra innumerablemente cómo es Dios para los que reconocen su debilidad. ¿Cómo es Dios para aquellos que reconocen su debilidad? Además, cada vez que leemos algún relato que nos parece tan antiguo o tan arcaico, el objetivo de estos relatos que están registrados en la Biblia, el objetivo que Dios ha determinado en ellos, es que nos sintamos identificados con el fracaso del personaje. No somos tan diferentes a David, ninguno de nosotros. Pero también esos relatos están escritos para que a la vez nos encontremos con la esperanza que Dios quiere y puede hacer con las personas que se reconocen fracasadas. Así que, dicho esto, me gustaría que empezásemos a abordar el primer punto del mensaje, ¿no? ¿Qué es la tentación? ¿Qué es eso de la tentación, no? Porque hoy en día la tentación, se puede interpretar de muchas formas distintas o diferentes. Si tú le preguntas a una persona qué es la tentación, su respuesta va a depender de su contexto, de la cultura, de lo que, en fin, de lo que crea, de lo que piense, de lo que ya han dicho otros, pero concretamente, hoy por hoy, en la cultura en la que vivimos, va a estar afectado por el hecho de que todo es relativo. ¿Qué es tentación? Bueno, depende a quién se lo pregunte, todo es relativo, no hay algo que pueda determinar de una forma clara qué es tentación o qué no es. Y yo quiero dar una definición general que encontré en internet, que no es la definición final, así que si vais a apuntar una definición, no apuntéis esta, o por lo menos esta no la apuntéis como la definición general. Dice Google que la tentación es la posibilidad que se nos presenta para obtener lo que deseamos por medios equivocados. Muy interesante, ¿verdad?, esta definición. Hasta parece bastante precisa, por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Claro, cuando yo leí esta definición, encontré dos problemas en ella. Primero, lo que deseamos, y segundo, los medios equivocados. La cuestión aquí es, ¿cómo sabemos que lo que deseamos es moralmente correcto? ¿Cómo sé que lo que yo deseo está bien o está mal? Segundo, ¿cómo sé que los medios que queremos usar son los equivocados? Para que esta definición funcione bien y sea universal, necesita una referencia absoluta, necesita algo con lo que poder medirse. Necesitan una regla para poder decidir si lo que yo estoy deseando está bien y si los medios que estoy usando están bien o están mal. Y también saber si eso me daña o no me daña. Cuando yo estaba analizando un poco toda esta definición y viendo este problema, me acordé de uno de mis primeros trabajos. Yo hace unos cuantos años atrás estuve trabajando en el Parque Tecnológico de Andalucía, que está aquí al lado, y trabajé en una empresa que ahora se llamaba DECRA, antes se llamaba de otra forma, y esa empresa se dedica a la calibración de aparatos. O sea, a esa empresa le mandan un aparato y esa empresa se encarga de ajustar ese aparato para que funcione. Estoy haciendo una simplificación muy grande, ¿vale? No quiero entrar en detalle porque seguro que aburriría. Pero lo que hacen es que ponen el aparato de una manera donde cuando obtenga el resultado la persona que lo use sepa que es correcto ese resultado. Y había muchos aparatos que para ajustarlos había que utilizar una cosa que se llama un reloj de Cesio. Un reloj de Cesio es un reloj tan preciso que solamente es capaz de, no lo anoté, ¿no?, pero tiene una desviación de 0,0001 por cada no sé cuántos millones de años. Es tremendamente un reloj atómico y ese reloj se utilizaba para ajustar el patrón de funcionamiento de muchos aparatos electrónicos. Bueno, Dios por medio de la Biblia nos enseña constantemente que no solamente es Él quien nos creó, sino que también solo Él sabe lo que es bueno para nosotros. Dios es el reloj de Cesio en esta ilustración. Él sabe perfectamente qué es lo que nosotros necesitamos y solo Él es un patrón confiable. Y si Dios es un patrón confiable y Él sabe lo que necesitamos porque Él es nuestro fabricante, Él es quien nos ha creado, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, que es Dios, también lo sabe. Y Jesús en Juan 10:10 expresa lo siguiente. Él dice: cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Aquí Jesús está contrastando entre personas que venían
a hablar de Dios, pero tenía una motivación y un objetivo egoísta, y está hablando de Él. Y cuando Jesús habla de Él, está hablando de Dios. Si queremos conocer a Dios, solamente lo podemos conocer de una forma completa a través de Jesús. Así que lo que está diciendo Jesús aquí es que Él ha venido para que los seres humanos tengan vida y para que la vivan plenamente. Ahora bien, el gran problema aquí es, ¿qué es vida plena? ¿Qué es vida plena? Vida plena, ¿qué es? No tener problemas. Vida plena, ¿qué es? Tener todos los recursos o todas las necesidades cubiertas. Vida plena es que yo me sienta bien con mi propio cuerpo. Vida plena es que yo consiga el marido o la esposa o la familia o la casa o lo que sea. No, vida plena es algo mucho más profundo, ¿no? Vivir la vida plenamente tiene que ver con el sentido de propósito, trascendencia y sobre todo de perdón, amor y aceptación que solo podemos recibir de Dios por medio de Jesús. En realidad, si tú te paras a pensar un momento, cada acción que hace una persona que no conoce a Dios está conectado con esto. Promoción en el trabajo, una constante mejora de la vida. Lo que trata es básicamente eso, de obtener propósito, trascendencia y sobre todo perdón, amor y aceptación, usándolo de una u otra forma. Así que, si eres alguien que no conoce a Jesús, la forma en la que naturalmente vivirás, tu forma natural de vivir, será un ciclo continuo y adictivo de tentación y pecado. Es decir, serás tentado continuamente a escoger cosas, que ahora lo veremos, y finalmente caer en esas cosas, pecar, que ahora veremos exactamente cuál es la esencia de pecar, y no solamente eso, sino que no vas a ser consciente de que estás viviendo así, estarás convencido de que estás viviendo bien, aunque no lo estás viviendo, y tampoco podrás salir de ahí por ti mismo. Porque a veces te darás cuenta de que la vida tiene un sinsentido, que no sabes de dónde viene, pero no puedes escapar de ahí, no puedes salir de ahí. Como he dicho antes, si te tomas el tiempo de observar a otras personas, te darás cuenta de que la vida es una carrera sin fin, ¿no? Buscando plenitud. Ahora, en cambio, si eres cristiano, necesitas aceptar que todavía, al igual que David, no estás libre de la tentación. No estás libre de la tentación todavía. No lo estás. Así que una definición mucho más correcta de lo que es la tentación es la siguiente. ¿Qué es tentación? Tentación es toda aquella posibilidad que se nos presenta para obtener lo que deseamos fuera de Dios. Toda aquella posibilidad que se nos presenta para obtener lo que deseamos fuera de Dios. Básicamente, de una forma sencilla, todo camino alternativo y rápido para conseguir lo que quieres ya. Dime la verdad. ¿Sabes que eres impaciente? Y que cuando quieres algo, tu tendencia y la mía es quererlo ya y quererlo mucho. Estamos hablando de la tentación, pero es muy importante entender la diferencia entre tres conceptos, que es la ocasión, la tentación y la causa. Y este gráfico os va a ayudar muchísimo para poder entender cómo funciona esto, cómo funciona, ¿no? Ahí lo tenéis. Y lo voy a explicar brevemente. La ocasión, porque muchas veces pensamos en la tentación y pensamos solamente en la situación externa, lo que nos rodea, ¿no? Es decir, soy tentado porque hay algo externamente, pero no, hay más elementos ahí involucrados, ¿vale? La ocasión son las circunstancias que me rodean, lo que hay alrededor de mí, el momento en el que estoy viviendo, sea en el tráfico, sea en casa, sea en el trabajo, sea lo que sea, ¿vale? La tentación es la opción alternativa, es algo interno en mí, es algo que nace dentro de mí, que normalmente los teólogos hablan de tres factores, ¿no? que están involucrados en la tentación, ¿no? El mundo, Satanás y mi propia maldad interna, ¿no? En este caso la tentación sería lo que Satanás me presenta y me muestra, que yo empiezo a pensar y a maquinar y a masticar, ¿no? Y por último está la causa. La causa es lo que mi corazón desea en ese momento y normalmente es lo que desea de forma desordenada. Es un
deseo desbocado, como un caballo. La combinación de estas tres cosas es lo que nos lleva a pecar. Y yo quiero poner un sencillo ejemplo, que seguramente esto no ha pasado jamás a ningún matrimonio o a alguna pareja o lo que sea, no le ha pasado jamás. Llega el momento de las vacaciones y se produce una discusión por las vacaciones. ¿Dónde vamos de vacaciones este año? Sara? ¿Dónde vamos este año? Todos los años tenemos el mismo problema, pero bueno. Uno quiere una cosa, otro quiere otra cosa. Uno quiere playa, otro montaña. Uno quiere irse de crucero, el otro quiere irse al pueblo de su abuelo. Que es mi caso. Vale, ¿hay una diferencia de opinión? Vale, esa es la ocasión. Hay una tensión y esa es la ocasión. ¿Cuál sería la tentación? Bueno, la tentación, en mi caso, ya vamos a ponerle nombre y apellido, es manipular la conversación para convencer de que mi opción es la mejor. Esa es la idea que aparece por mi mente. Ahora, ¿cuál es la causa de yo querer manipular esa discusión? ¿Por qué quiero hacer eso, no? Esa sería la causa, lo que mi corazón está amando. En primera instancia es porque no quiero gastar mucho dinero, porque es más barato ir a la casa de mis abuelos, que es gratis, que a un crucero, que son 3.000 o 4.000 euros. Pero si yo miro un poco con más profundidad mi corazón, me di cuenta que el problema no es que no quiero gastar mucho dinero. El problema es que no tener dinero me produce inseguridad. Así que la forma en la que yo trato de no sentirme inseguro es no queriendo gastar dinero, manipulando la conversación y convenciendo a mi esposa para que se escoja lo que yo quiero. ¿Os dais cuenta cómo funciona todo el ciclo este completo? Finalmente el problema es que mi corazón no está seguro en Cristo. No está seguro en todo lo que Dios me da a través de Jesús y trato de buscar la seguridad por mí mismo, ¿no? Volvamos por un momento al relato de David, ¿no? Que lo hemos dejado un poco ahí aparcado al principio. Es muy interesante observar cómo estas alternativas se van presentando en este relato en la vida de David, ¿no? Primero vemos a David en palacio, ¿no? Y David tenía dos opciones: o confiar en el rol que le había dado y marchar a la batalla junto al resto del ejército, o descansar y estar tranquilo en palacio. Esas eran las dos alternativas que tenía. Por cierto, es curioso porque en esta época de la historia, claro, los inviernos nunca se usaban, no eran un tiempo de guerras, hacía mucho frío y no había la tecnología para evitar el frío como había ahora. Así que David había estado descansando todo el invierno y cuando llegaba el buen tiempo, entonces ya comenzaban todo esto de las guerras y las batallas porque el clima lo permitía. Así que David prefirió seguir descansando. Otra ocasión es, vemos a David no solamente descansando y levantándose tarde, sino que David podía haber encontrado satisfacción y gratitud en la provisión de las esposas que Dios le había dado como rey, o podía alimentar su deseo sexual inmediato mirando, codiciando y después manteniendo relaciones sexuales con la mujer de uno de sus hombres más fieles, ¿no? David escogió la segunda. Otra. David podía haber confesado su pecado. Era el amigo de Dios, sabía que Dios era misericordioso, ¿no? ¿No lo dicen tanto sus salmos? Podía haber asumido su culpa a pesar de todas las consecuencias, arrepentirse y buscar el perdón de Dios. O podía resolver su pecado mintiendo y asesinando. Él escogió la segunda alternativa. Y no sé si te has dado cuenta, pero David hace que Urías, que es inocente, muera para cubrir su propio pecado. Curioso, ¿no? O sea, David sabía que el que pecaba estaba bajo la ley del Antiguo Testamento, sabía que el que pecaba tenía que asumir las consecuencias. Y es lo que hace, de forma injusta, que otra persona, Urías, muera, un inocente. La cuestión es, bueno, ¿está mal descansar? ¿Querés descansar? ¿Está mal tener deseos sexuales? Obviamente dentro del contexto que Dios lo determina, que funcionan bien. No está mal eso, ¿no? Pero si observa detenidamente este proceso que va escalando, cada
decisión que va tomando el rey David para suplir su deseo fuera de Dios, lo introduce en una espiral cada vez más oscura y con mayores consecuencias. Es como que cada vez va hundiéndose más en lo más profundo, en lo más profundo, en lo más profundo. Es una escalera descendente, algo que va descendiendo una y otra vez. Pensemos por un momento en cada una de la vida de los que estamos aquí. Piensa en tu vida, ¿vale? ¿No ves patrones similares? No al punto de hacer exactamente lo que David hizo, ¿no? Pero cada vez que escojo otra cosa antes que a Dios, soy menos sensible a cómo mi elección me afecta a mí y afecta a otros. Cada vez que tomo esa decisión de decir, bueno, vale, dejo a Dios de lado y yo determino cómo debo vivir, determino qué es lo mejor para mí. Y eso genera en mí una ceguera, pero además me hace insensible al dolor y a lo que puedo producir a los demás. ¿No habéis dado cuenta de esto, no? Cuando decido pelearme con alguien en una conversación y decido no escucharlo, sino tratar de forzarlo con mi buena idea, no me importa gritar a esa persona, no me importa... O sea, dentro de mí comienzan a generarse un montón de cosas agresivas hacia esa persona y me da exactamente igual lo que esa persona pueda llegar a sentir, ¿no? De hecho, lo que ocurre es que me transformo en una persona que demanda lo que quiere a cualquier precio. Ya me da igual un poco todo, soy como un destructor, ¿no? Como estos que van rompiendo el hielo. Ya no me importa lo que tenga que atravesar para obtener lo que yo quiera, ¿no? Por eso me frustro con mi marido. O por eso me discuto con mi esposa, por eso le grito a mi hijo, por eso vivo con ingratitud, por eso culpo a los demás por mi situación, por eso vivo envidiando, por eso vivo desanimado, por eso no puedo vivir con plenitud. Finalmente, todo esto son las consecuencias o las situaciones que me separan y me impiden poder vivir de la forma en la que Jesús quiere que yo viva. Para eso Él vino, ¿no? Ahora, vayamos a la segunda parte de este mensaje, ¿no? ¿Cómo manejo la tentación? ¿Cómo manejo esto, no? Si es algo que ya hemos dicho por segunda vez, es algo que ser cristiano no te va a librar de ello. De hecho, la tentación es tan importante que no sé si lo habéis pensado, pero Jesús cuando enseña a orar a sus discípulos, se toma un espacio para indicarles que le pidan a Dios para no caer en tentación, para no entrar en tentación. Para Jesús es tremendamente importante esto, ¿no? Hay un efecto en física que se llama vibración por simpatía. Algunos los conocéis, otros no lo conocéis. No tiene que ver con la amabilidad, no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Es un efecto donde un objeto es capaz de hacer vibrar a otro objeto que tiene la misma frecuencia de resonancia, ¿vale? Seguramente habéis visto en algún momento esto, ¿no? Como una mujer, una soprano o alguien que canta lírico es capaz de generar una nota que hace que una copa de vidrio se rompa. Hace que vibre tan fuerte que finalmente la copa llega a destruirse, ¿no? Bueno, algo similar le ocurre a los cristianos cuando somos tentados con ciertos pecados o alternativas a Dios. Mira, cada uno de nosotros, antes de conocer a Jesús, hemos vivido una vida donde hemos sido dominados por diversas cosas, ¿no? El pecado se manifiesta de muchas formas en nuestra vida. Quizás hemos sido personas que nos ha gustado discutir, personas con un carácter egoísta, personas que hemos luchado con no gastar dinero, yo qué sé, con quedarte lo que no es tuyo, con la crítica, con lo que sea, ¿no? Durante muchos años, cuando uno conoce a Cristo, comienza un proceso de descubrimiento propio. Eso no desaparece, eso sigue siendo una tentación en tu vida. Así que, aunque el pecado ya no nos domina, sí podemos evitar vibrar a la frecuencia de la tentación que busca rompernos. En realidad, todas esas cosas que en su momento fueron una forma de vida, todavía siguen permitiéndonos, cuando aparece la ocasión, siguen permitiéndonos
ver que vibramos ahí, ¿no? Pero en Cristo podemos evitar vibrar. Porque finalmente la tentación lo que busca es destruirnos. No sé si lo sabes, ¿no? El pecado no busca darte lo que tú quieres, lo que busca es destruirte, deshumanizarte, convertirte en algo que no es humano. Y Dios lo que quiere, el Evangelio, el objetivo es convertirnos en los humanos que Él quería que fuésemos, ¿no? Humanos que nos relacionamos con Él y disfrutamos de Él, ¿no? Pero la tentación tiene algo muy valioso, porque si nos quedamos solamente con el hecho de que todos somos tentados y que seguramente en algún momento vamos a caer, es algo bastante triste, ¿no? Pero si la vemos desde la perspectiva de la Biblia y desde el Evangelio, tiene y nos muestra cómo la debilidad realmente nos permite tener esperanza para cambiar. Yo quiero hablaros de algo que dijo John Owen, que es un puritano, un pastor del siglo XVII, y él dijo algo tremendamente valioso, ¿no? Dijo: hay concupiscencias secretas que se esconden en nuestros corazones, que tan pronto como se presenta la tentación, se levantan, alborotan, gritan, nos inquietan y nos seducen, y no se dan por vencidas en tanto no sean o muertas o satisfechas. Es súper interesante lo que está diciendo. Está diciendo, vale, la tentación en realidad es un regalo. Es un regalo. Si eres cristiano, es un regalo. Porque de forma sencilla lo que está diciendo este hombre es que cada vez que somos tentados se nos están abriendo los ojos a deseos desordenados que aún nos dominan y necesitamos entregar a Dios. Hay cosas que todavía están ahí que si no es por la tentación no las voy a ver. Ni siquiera voy a saber que tengo un problema con eso. Mira, nadie tiene problema con el dinero hasta que tiene dinero. Nadie tiene problema con el poder hasta que tiene el poder. Hay que ver la tele solamente un poquito para darse cuenta de lo que está pasando. No voy a hablar ni de partidos, me da igual, pero a nivel político. Todo el mundo dice que no tiene problema con el poder, pero cuando está en el poder, ¿qué pasa? La tentación, ¿no? Y en nuestro caso particular, estas son barreras que nos impiden disfrutar de Dios. Y esta revelación, en realidad, cada vez que nosotros nos damos cuenta que estamos siendo tentados, lo que está pasando, ¿sabéis qué es? Estamos siendo sometidos a una resonancia con contraste, para que podamos ver el cáncer que está oculto dentro de nosotros. ¿Y sabes qué hace una persona que de pronto le hacen una prueba de contraste y se dan cuenta de que tiene un bultito, tiene algo? ¿Sabéis qué hace? No lo ignora, no trata de curarse a sí mismo, no se revuelca en su problema, sino lo que hace es correr al especialista y confiar su vida a él. Por eso, la única manera eficiente y bíblica de luchar contra la tentación no es atacar directamente con tus fuerzas, no es esforzarte con toda tu energía en dejar de pecar, sino se trata de gastar todas tus fuerzas en enfocarte en la belleza de Dios y su carácter en contraste al tuyo. Eso es lo único que tiene poder contra la tentación. En otras palabras, ir al especialista todas las veces que sean necesarias. Me encanta, y ya estamos terminando, me encanta lo que expresa una escritora, se llama Bárbara Duguid, que es consejera bíblica, en su libro Gracia Desbordante, que lo tenemos en la biblioteca, y si no lo has leído te recomiendo que lo leas. Ella hace una reflexión sobre las cartas de John Newton, que era un traficante de esclavos negros, se dedicaba a traficar personas y fue cambiado por el Evangelio y dejó de traficar con negros para defender la libertad de las personas negras, ¿no? Y este hombre, en su proceso de conocer a Cristo y de ser transformado por el Evangelio, habla acerca de la relación entre la tentación y alguien que de verdad está creciendo en su relación con Jesús. Y esto no tiene ningún desperdicio. Es un poquito largo, pero vale la pena cada palabra que este hombre escribió, ¿no? Él dice lo siguiente, dice: el cristiano maduro se diferencia del recién convertido y del que está creciendo en la fe de muchas formas. Sin embargo, Newton comienza su exposición resaltando las maneras en que ese adulto en la fe se parece más al joven. Aún está en el mismo estado de total dependencia de Cristo que el recién convertido, al igual que como estaba en el día en el que se convirtió. Sigue
sin poder hacer cosas espirituales y sin poder resistir a la tentación por sí mismo. Sigue siendo cierto que sin Cristo no puede hacer nada y que lo único que haría por sí mismo es pecar. Sin embargo, en cierta forma el cristiano maduro es mucho más fuerte que antes porque ahora conoce más a fondo su debilidad. Dios le ha estado enseñando esta lección por mucho tiempo y por la hermosa gracia de su Padre Celestial, su sufrimiento no ha sido en vano. Su corazón le ha engañado tantas veces que él ha aprendido a desconfiar más de sí mismo y a reconocer su debilidad. Puesto que el cristiano maduro sabe que cae fácilmente, evita situaciones comprometedoras que le tienten a pecar. Esto es muy importante. Está atento a las maniobras de Satanás y rápidamente pide ayuda al Señor y a otros cristianos. No es tan orgulloso como para no reconocer sus fracasos y cuando cae no tarda en confesar y arrepentirse. Tampoco se decepciona de sí mismo ni de los demás con tanta facilidad, ya que entiende que tanto él como sus hermanos en la fe son muy débiles y no pueden hacer nada sin Cristo. Irónicamente, en medio de su gran debilidad, su fe en Cristo se está fortaleciendo, pues ha aprendido a correr al trono de la gracia en sus tiempos de necesidad. Como el Señor le dijo al apóstol Pablo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora es más fuerte en Cristo y no en sí mismo. Fijaos cómo la tentación, decía Tim Keller, ¿no? Que no solamente, que es deseable la tentación, por la obra que puede hacer y que hace en nosotros, Dios a través de ella, ¿no? Ya estoy finalizando. ¿Sabes por qué, a pesar de las cosas horribles que el rey David hizo, Dios lo consideró un hombre conforme a su corazón, su amigo? Obviamente no fue por su actitud perfecta, eso ha quedado claro, ¿no? Ni por sus éxitos personales. De hecho, a Dios no le importa mucho ni tu perfección ni tu éxito. Eso a Dios no le importa. No le importa lo más mínimo. Dios sabía, antes de incluso de que David naciera, sabía todo lo que iba a pasar. Tenía todos los detalles de su vida, igual que tiene todos los detalles de la tuya. La clave de la amistad de David con Dios tenía que ver con su objetivo de vida. El objetivo de vida de David era conocer a Dios y vivir apasionado por Él. Ese era el objetivo de vida de David. Por eso David se arrepiente. Salmo 32, ¿no? Donde confiesa su pecado. David se arrepiente porque su objetivo es conocer a aquel que es misericordioso. Aquel que sin él no se puede hacer nada. No podemos hacer nada, ¿no? Pero nosotros tenemos un privilegio mucho mayor que el que tenía David. Porque nosotros podemos ver por medio de la Escritura y por medio del Espíritu Santo cómo es el Dios hecho hombre. David todavía no sabía nada de eso, nosotros sí. Y vemos en él que él fue capaz de morir voluntariamente por todos nuestros síes a las tentaciones. Tentaciones que nos dañan a nosotros, que dañan a Dios y dañan a otros. Y que fue capaz de hacer eso para rescatarnos de una forma de vivir que nos intenta hacer vibrar hasta rompernos. Las tentaciones nos exponen, pero también nos recuerdan que Jesús fue tentado en todo. Él fue tentado en todo, como nosotros. Él jamás dijo sí a la tentación por amor a cada uno de los que se vuelven a Él. Yo creo que pienses en esto y con esto acabo. El pecado es tan terrible que la segunda persona de la deidad, Jesús, va a llevar las cicatrices del mismo el resto de la eternidad para que celebremos su nivel de amor por nosotros. No sé si te has dado cuenta de esto, ¿no? Dios hecho hombre va a mantener en sus manos las marcas del precio de su amor por nosotros para que lo celebremos el resto de la eternidad. Así que cada vez que te encuentres en una situación de tentación donde haya una alternativa rápida para escoger otra cosa antes que Dios, acuérdate de esto. Tienes el recurso de mirar a Dios, tienes el recurso de ir a Él, tienes el recurso de entregarte a Él. Pero si caes, sigues teniendo el recurso de Él en tu vida. La cruz nos recuerda eso.
te lo recuerda a ti y a mí. Señor, gracias por recordarnos otra vez más la realidad de la vida que vivimos. Seguirte tiene un montón de altibajos y especialmente altibajos que tienen que ver con nosotros, con nuestra debilidad. Y gracias porque cómo tú reciclas la debilidad, lo feo, lo horrible, lo que te daña a ti, lo que daña a tu persona, cómo tú eres capaz de bañarlo con gracia, llevarnos al arrepentimiento, con la sinceridad de saber que tú eres el Dios de los débiles. Me encanta, ¿no?, cuando el salmo que dice que tú estás en lo alto, en lo inalcanzable, pero estás también con los humillados de corazón, con los humildes. Ahí estás tú, el limpio, el intocable, el inaccesible. Estás accesible para los rotos de corazón. Así estamos, Señor. No podemos ofrecerte nada más que nuestra debilidad. Y a ti te produce placer que nuestra debilidad, de nuestra entrega de nuestra vida, nuestra entrega de los ídolos, de todo aquello que nos impide disfrutarte, cuando vamos a ti, Señor, tú nos recibes y nos transformas. Y ayúdanos, Señor, a creer eso. Danos fe, danos fe. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.